Hola, muy buena, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Por aquí una vez más nosotros, mire, poder compartir un momento las escrituras. Yo me alegro al estar con ustedes, al estar por este medio una vez más, para poder juntos, poder escudriñar las escrituras unos momentos. No lo quiero llevar mucho tiempo, ¿verdad? Solo permítame unos minutos nada más para poder compartir con ustedes algo que yo estaba aprendiendo. Yo lo que leo, como yo les digo, yo me gusta compartirlo. Así es de que bienvenido, Dios te bendiga. Qué bueno, muchas gracias porque ustedes están atentos a esta palabra, ¿verdad? Un gozo saludarles en el nombre de Jesús. Pero antes de leer esta escritura, yo quisiera orar con ustedes unos momentos. Padre eterno que está en los cielos, gracias le damos por la infinita voluntad tuya que estemos aquí, Señor. Gracias por permitirme, Dios mío, grabar este video, Señor, para poder bendecir a los hermanos. Yo quisiera, Señor, que su voluntad sea sobre cada uno de ellos, por favor, en el nombre de Jesús. Abre las escrituras hacia nosotros para poder compartirlas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendícenos con tu palabra hoy, Señor. Queremos aprender algo nuevo en tu palabra. Gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Por aquí, miren, yo quisiera escudriñar con ustedes Hechos capítulo 13. ¿Qué le parece? No sé si usted tiene Biblia. Y si no la tiene, pues solamente yo se la voy a leer por acá. Hechos capítulo 13, versículo 36. Yo quisiera leerle unos versículos, pero para que juntos aprendamos algo maravilloso. ¿Qué le parece? Algo de la escritura, algo estaba leyendo yo sobre cómo el apóstol estaba enseñando al pueblo sobre Jesucristo. Sobre que un cuerpo corruptible y otro que no verá corrupción. O sea, muere un cuerpo, pero otro no muere. Está hablando sobre David. Aquí citó a David el apóstol para enseñar algo. Pero esa cita yo quisiera agarrarla para poderle transmitir algo a ustedes en este día, en esta oportunidad. Así es de que vaya conmigo a Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice esta palabra maravillosa. Porque a la verdad David, amén, habiendo servido a su propia generación, reunido a sus padres, y vio corrupción, durmió y fue reunido con sus padres. Lo repito, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Perdón por la escritura. Sé de que, amados, a la verdad dice el apóstol acá, el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde estaba allá en Pisidia, está enseñando sobre Jesús, pero también cita a David. Y eso es lo que me llama la atención a mí. Citó a David. Y es que dice la palabra, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. A eso me voy a enfocar el día de hoy. Sobre ello quiero hablarte este día. Hermanos, amigos míos, usted está observando la humanidad. Usted está observando el mundo. Usted está observando situaciones difíciles que están pasando nuestros hermanos centroamericanos o el mundo. Ni los Nicaragua, Guatemala, Honduras. Lamentamos mucho, ¿verdad? Pero si Dios permite ciertas circunstancias, es para que analicemos, es para que reflexionemos. Y si usted y yo estamos hoy vivos y usted me está observando con toda su voluntad y con todo el amor, con toda paciencia, que le agradezco mucho su paciencia, Dios me lo bendiga. Y si usted está allí, es porque Dios tiene un propósito todavía para conmigo y para usted. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted o para conmigo? El propósito es dejar un legado en la tierra. El propósito es poderle servir al Señor con todo el corazón del mundo. Porque lo cierto es, amigos, amigas mías,
Lo cierto es, no somos eternos. Pero sí somos eternos, nuestra alma es eterna, nuestra alma no muere. Ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, dice las Escrituras. Así que el hombre alcanza a entender, ¿verdad? Dios ha puesto la eternidad en tu corazón, o sea, en el alma, en el centro de esas emociones. Nuestra alma es eterna, el espíritu va a Dios quien lo dio, y el cuerpo es corruptible, lo que está explicando el apóstol. Vio corrupción David. El pueblo es corruptible, el cuerpo se muere. Pero lo que yo me quiero enfocar el día de hoy es, tarde o temprano, lejos o temprano, vamos a partir de esta tierra. Muchos están partiendo bien temprana edad, otros a muy avanzada edad, 100, 105, 110 años. Pero sea cual sean los años que vivamos, amigos míos, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás analizando cómo te estás comportando? Analiza qué es lo que estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Hoy quiero tocar tu corazón para que tú reflexiones o reflexionemos juntos qué es lo que estamos haciendo por la humanidad, qué estamos haciendo nosotros. ¿Por qué yo le estoy hablando de esta manera? Es que yo estaba leyendo en esta oportunidad. A mí me gusta leer, amados, amigos míos. Y yo que estaba leyendo este versículo me llamó mucho la atención, fíjese. El versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y se reunió con sus padres. O sea, en otras palabras, David murió. David murió. Significa que todos los hombres vamos a morir, igual que Jesús murió. La diferencia es que Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra del Señor, ¿verdad? Esa es la diferencia que quiere recalcar el apóstol. Pero también recalcamos que David murió. Pero murió no sin antes dejar un legado. El versículo una vez más dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, ¿qué te da? ¿Qué indicaciones te da este pasaje? David sirvió a su propia generación, sirvió a los suyos, sirvió a sus contemporáneos, sirvió a lo que él podía servirle, sirvió primeramente a sus padres. David, sin imaginar un día que iba a ser rey, se levantaba muy temprano e iba a cuidar las ovejas de su padre Isaí. Todos los días este jovencito agarraba un arpa e iba a apacentar las ovejas, iba a darle pasto, le iba a dar agua. Porque de allí ellos comían, de allí ellos se sustentaban, David y toda su familia. El padre era un tremendo vendedor de lácteos, era un tremendo empresario de lácteos. ¿Verdad que usted no sabía que Isaí era lácteo? ¿Por qué digo yo que era lácteo? O sea, no lo encontré en la escritura. Yo me lo imagino porque cuando el padre le dice a David, ve sobre tus hermanos y llévale estos quesos, llévale estas leches, llévale esto, es porque él sabía hacer queso y repartía y vendía donde él estaba, y de ahí se sostenían. De hecho, si tenía muchas ovejas y tenía mucho ganado, tenía mucha leche, ¿qué más podía hacer? ¿Verdad? Era distribuir lácteos, era distribuir queso. Significa que él era empresario también. Qué tremendo, ¿verdad? Pero David sirvió a los suyos. David sirvió a su familia, a su papá, a sus hermanos, sin pensar que el servicio de su corazón, porque lo hacía con todo el corazón, iba a afectar toda una generación. Hasta la fecha, estamos miles de años después, estamos mencionando a David. A la verdad que David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Amados amigos, hermanos,
Si tú sirves según la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Si yo sirvo bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios, todo me va a salir bien. Por eso es que dice Romanos, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo lo que tú vas a emprender te va a salir bien. Tu familia te va a salir bien. El trabajo te va a salir bien. Lo que tú hagas te va a salir bien. Pero ¿qué es lo contrario? Vaya, ¿qué le parece si vamos a la inversa? Si vamos a lo contrario, porque estamos elogiando que hay que dejar un legado en la tierra antes de partir. ¿Qué le parece si vamos al contrario? Porque a la verdad David, habiendo desperdiciado su vida en su propia generación, según dice aquí la voluntad de Dios, pero pongamos la inversa, sin la voluntad de Dios murió. Que entonces la historia fuera otra. David, que no sirvió a su generación, no sirvió con la voluntad de Dios. Tremendo. Sin la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer el hombre? Solamente es hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios, sino que yo voy a hacer con mi cuerpo lo que me parezca. Usted se deleita del mundo, pero cuando le mencionan el Señor, la obra, le da enojo, le da apatía y empieza a imaginarse cosas de fulano, mengano. Usted le echa la culpa a cualquier hombre y se aleja de la iglesia. ¿No se ha fijado usted que muchos solo buscan un pretexto para irse a la iglesia? Veo un error, no, yo me voy por este error. Pero no, la situación no es que se va por este error. Ese solamente fue el pretexto para poderse ir y hacer su propia voluntad, y se va alejado de la sociedad para hacer su propia voluntad, y entonces sí, hoy sí yo me voy a gozar, y entonces sí yo le voy a dar lo que yo quiero, y entonces sí es servir sin la voluntad de Dios, y su generación es perdida. O sea, sus hijos se están perdiendo, su familia se están perdiendo, los amigos se están perdiendo, porque ellos ven los malos testimonios de mi vida. Están viendo que yo estoy actuando pero mal. Si yo soy delincuente, mis hijos van a ser delincuentes. Si yo soy estafador, mis hijos van a ser estafadores. Si yo soy drogadicto, mis hijos van a ser drogadictos. Si yo soy borracho, mis hijos van a ser borrachos. ¿Por qué? Porque la generación afecta mi decisión. Pero David fue un hombre diferente. Desde muy pequeño sirvió a su papá. Desde muy pequeño cortaba, dice, despedazaba a los leones, a los osos. Así le dijo al gigante, ¿te recuerdas tú? Vamos, recuerda un momento cuando se fue a enfrentar contra Goliat. No nos enfoquemos en la muerte de Goliat, enfoquémonos que dijo. Pues yo allá, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía a mí el oso y lo despedazaba. Dios se entregó en mis manos. Esos animales, ¿cómo no me voy a entregar en tus manos tu vida? ¿Cómo no? Sí, o sea, lo vio como un animal cualquiera de esos. No era nada David, Goliat, a la par del oso y del león, porque estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Habiendo servido a Dios, es David a su propia generación. Durmió y se unió con sus padres. Pero, ¿cuál fue el detalle importante que tuvo David para reunirse con sus padres, para poder dejar huella en la humanidad? Es haber servido bajo la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios con lo que estás haciendo? Cuando hablamos mal, es la voluntad de Dios. Cuando nos echamos la copita, es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de cualquier hermano, es la voluntad de Dios. Cuando destruimos cualquier hermano, es la voluntad de Dios. Cuando llevamos a nuestras familias a la perdición, es la voluntad de Dios.
Cuando actuamos a nuestra propia manera, es la voluntad de Dios. Pero quiero decirte, sirve al Señor. Haz un cambio radical en tu vida. Haz un cambio. Sirve al Señor, que es lo mejor. Mi persona no se arrepiente de haber servido al Señor desde mi juventud, desde joven. Yo no me arrepiento. Lo único, como dijo un rapero, de lo que sí me arrepiento es no haberle conocido más antes, no haberle entregado mucho más antes. Pero yo he servido desde muy pequeño, desde muy joven. Yo me entregué a Cristo. Desde muy niño yo me entregué a Cristo. Y a la edad de 19, 21 años, 20 años me bauticé. Y desde entonces he servido en diferentes liderazgos en la iglesia. Desde ese entonces, desde 20 años, empecé a servir de liderazgo diferente. Y en varias partes, en todo lugar donde yo he ido. Y quiero decirle, yo sí he gozado la vida. Yo no te estoy mintiendo en decir que yo sí he gozado. Me he deleitado en la vida. Yo no puedo desear más. Es que no quiero, no deseo hacerlo más, porque yo estoy contento con la vida que el Señor me ha dado. Yo estoy alegre con lo que el Señor me ha dado. Yo estoy pero alegre con mis padres. Me enseñaron buenos consejos. Mi papá me enseñó buenos consejos. Mi madre me enseñó el buen camino. No fui forzado, pero sí me lo inculcaron desde joven. Me dijeron, me enseñaron, me llevaron a la iglesia. Y yo no me quiero apartar de lo que me enseñaron, porque yo lo veo en las escrituras. Yo no vengo a decirte, dijo fulano de tal, esto para ti. No. Dice las escrituras. Yo solamente voy a las escrituras. Y si tú ves, yo no vengo a estar manchando mucho. Las Biblias yo no las mancho mucho. Solamente están rayadas, pero no. Sí, yo las mancho, a mí me gusta, porque yo tengo muchas Biblias. Y las he dejado y las tengo guardadas porque yo las leo. Pero lo que yo quiero transmitir es realmente lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice otro. Aunque lo que digan otros es bien importante para mí. Si tú encuentras un pastor, un enviado de Dios que predica la palabra con toda bendición, con toda honestidad a la palabra, y su personalidad está sirviendo realmente, entonces hágale caso. Pero si tu testimonio es bien diferente, no le haga caso. La Biblia a mí no me habla de condenar. El único que viene a condenar va a ser Jesucristo como juez. Ahorita Él está como abogado. Él está intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo. Entonces, mi deseo con este mensaje es: sirve al Señor con la voluntad de Dios, con tu voluntad hacia la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios está con tu voluntad, no hay nada que te pueda salir mal. Todo va a ser de bendición para ti. Yo quiero terminar una vez más con el versículo para que lo entiendas mejor. Una vez más, Hechos, estamos leyendo 13:36. Porque la verdad, David, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fue reunido con sus padres, es que murió. Yo te pido en el nombre de Jesús, no vayas a morir, que tú no vayas a morir sin antes experimentar las maravillas de Dios, sin antes servir al Señor, sin antes servir a la sociedad, sin antes dejar un legado. ¿Cómo quieres tú que te recuerden cuando tú ya no estés? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como la persona malvada? ¿Como la persona champrosa? ¿Como la persona que no se congregaba? ¿Como la persona que hablaba mal? ¿O quieres cambiarle la situación, sirviendo a la generación con la voluntad de Dios, y que los demás digan, esta sí fue una verdadera persona conforme a la voluntad de Dios? Pues David dice que fue hecho con el corazón de Dios, sirvió al Señor con el corazón, es conforme el corazón de Dios. ¿Cómo quieres tú que te mencionen cuando tú ya no estés? Cuando yo no esté, ¿cómo irán a hablar de mí?
pero voy a tratar la manera de que digan que por lo menos hablaba las escrituras. Aunque por lo demás bueno, no me lo vean. Porque siempre, amados, vamos a ver lo negativo nosotros. Siempre vamos a ver las cosas malas y siempre lo vamos a tildar de malo y nunca jamás vamos a tratar la manera de ver lo bueno. Aquí el apóstol está viendo lo bueno de David. Pero espero en el nombre de Jesús que a ti, el día que partas, no importa cuándo sea, 1000 años si quieres, pero todavía siempre hay un espacio, ¿verdad? Decía mi papá que si yo vivo 100, 400 años que yo viva, todavía es poco para una eternidad de miles y millones de años. ¿Qué es más, 400 años o una eternidad? Si tú sirves al Señor 400 años aquí en la tierra, todavía es muy poco para la eternidad que vas a gozar. Yo te animo el día de hoy. Cosa, vuelve a la iglesia. Deja todo pretexto. Sirve al Señor con toda tu familia. Que tu familia se salve. Que tu familia vaya al cielo. Que no solo tú como papá o con tu mamá vaya al cielo y tus hijos se fueron al infierno. La familia juntas vayan agarrados de la mano al cielo. Son decisiones de cada uno, yo lo sé. Pero tú como papá, tú como mamá, puedes influir a tu familia. David fue padre de familia y fue padre de una nación. Y habiendo servido a su propia generación, a su propia familia, a su propia generación, durmió, pero según la voluntad de Dios. Y se reunió con sus padres. Antes que te reúnas con tu papá y con tu mamá, que tal vez ya fallecieron, deja un buen legado. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga esta maravillosa hora. Los espero en el próximo. Un abrazo a la distancia. Un gusto haber estado contigo. Y mi sincero deseo es que dejen un buen testimonio de bendición aquí en la tierra. Yo sé que falta mucho para que Dios te llame. Falta muchísimo en el nombre de Jesús. Falta mucho. Si estás pasando un momento difícil o de enfermedad, en el nombre de Jesús que se retire de ti hoy. Te falta mucho. Pero antes que pase eso, deja un buen legado. Que Dios te bendiga. Padre eterno que estás en los cielos. Yo bendigo a cada persona que me está observando el día de hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que tu ventana sea abierta para favor de su vida. Retira toda enfermedad maligna. Retira, Señor, toda obra enemigo sobre su vida en el nombre de Jesús. Que sea la ventana de los cielos abiertos para ella. Y que sea, Dios mío, tu gloria, Señor, manifestándose sobre ella. En el nombre de Jesús, yo te pido, oh Dios, que esta persona pueda dejar un buen legado, una buena bendición. Puedan hablar bien cuando desaparezca, cuando se vaya de esta tierra, cuando tú lo llames. En el nombre de Jesús, que sea de bendición los años venideros, que sea de bendición los años venideros, que sean de bendición, de buenas obras en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.